Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, jueves 20 del mes de agosto del año 2026. Un jueves, señores, con muchas informaciones. Un jueves donde el presidente de la República ha sido criticado por algunos de los ministros que fueron recientemente colocados en sus diferentes gabinetes. Y dentro de las críticas que se le formulan al presidente, la que tienen mayor acidez es la del ministro de Ingeniería y Minas, Joel Santos, y no precisamente porque le falte capacidad, sino porque el presidente, además de ser el ministro de Ingeniería y Minas, también lo ha colocado como presidente del Consejo Unificado Eléctrico. Entonces, esas funciones, aunque de una forma u otra están relacionadas con el mismo ambiente, tienen características distintas. Y al tener características distintas, se entiende que el atender el Ministerio de Ingeniería y Minas pudiera ser un disuasivo para no poder concentrarse en otras labores de importancia que tiene el sistema eléctrico. Sobre todo, uno de los más preocupantes y es la pérdida de energía, porque cuando uno puede señalar que en un sector hay una pérdida que ronda entre el 40 y el 45%, estamos hablando, señores, de un monto extremadamente bruto, un monto extremadamente alto. Y es que el sistema eléctrico ha venido siendo afectado por una serie de factores que son indudablemente perturbadores. Uno ha podido ver cómo las EDES en los últimos años han estado cambiando la materia prima, la matrícula, la cantidad de alambre del tendido eléctrico, que anteriormente se utilizaban unos alambres de cobre y últimamente han estado siendo sustituidos por cables de aluminio. Y lógicamente esos cables, cuando hay cierta lluvia, suelen con frecuencia sulfatarse y produce mucha avería eléctrica. Y eso tiene irritado a la población dominicana, que anda al grito por los apagones en los diferentes lugares. Sin embargo, nosotros podemos ver que dentro del partido de gobierno existen personas bastante capacitadas como para ramificar en una sola persona varias funciones, como lo es el caso del presidente del Consejo Unificado Eléctrico y de Ingeniería y Minas, Joel Santos, que es la misma persona. El presidente ha dado una muestra clara de que tiene mucha confianza en el trabajo de Joel Santos, y él ha demostrado con sus actuaciones que es una persona lo suficientemente capacitado para desempeñar el cargo que se le ha puesto. Pero hay una situación, es que el problema eléctrico es algo que demanda urgencia en las soluciones de los problemas. Y esos problemas cada día se sienten más hondos. Y es que se necesita tener una concentración básicamente en cada una de las ramificaciones que tiene el sistema eléctrico, que de manera conjunta vayan avanzando en pasos
uniformes, pero en caminos separados. La concentración de tantas funciones en una misma persona no es algo que le conviene al sistema eléctrico. Tener una misma persona ocupando funciones tan delicadas como son las que actualmente está desempeñando el ministro Joel Santos, es algo que inclusive limita lo que es el desarrollo de la nación. ¿Es que acaso en el país y dentro del propio partido de gobierno no existen personas que tengan la capacidad de asumir de manera independiente las tres funciones que está concentrada en un solo hombre? Es que si algo le ha hecho falta al gobierno y al mismo presidente de la República, es tener ministros que tengan el suficiente desempeño de poder desarrollar de una manera correcta cada una de las funciones que se desempeñan. No entendemos la razón por la cual una persona tenga que ocupar cargo, 2 o 3 funciones a la misma vez, sobre todo en un sistema tan deteriorado y cuestionado. Si ahora mismo nosotros le preguntamos a la sociedad dominicana cuáles son las cosas que debe mejorar el actual gobierno, estoy plenamente seguro que entre las primeras cosas señaladas son los tediosos apagones. Entonces, vamos a llevarnos de la ley de la impenetrabilidad, aquella que señala que un cuerpo no puede ocupar 2 lugares en un mismo momento. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Y ahora el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos
por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, cuando una persona tiene capacidad para el desempeño de una función, las mezquindades no pueden ser utilizadas en su contra. Porque independientemente de eso, el talento es como el corcho que sale a flote. Y yo me refiero en esos términos por el caso de Héctor Valdés Albizu, quien fue ratificado al frente del Banco Central por 1 o 2 años más, lo que implica que ya él va a cumplir 30 años desempeñando esas funciones en esa importante posición. Y la verdad es que en los pocos años que ha estado fuera de esa función que ocurrió en el gobierno del expresidente Hipólito Mejía, la economía dominicana se resintió. Y la verdad es que tener a una persona con la capacidad de Héctor Valdés Albizu al frente del Banco Central le da como una tranquilidad al país, porque es alguien en quien los organismos internacionales confían. Es una persona que ha puesto siempre ese banco en las más altas posiciones. Hasta hace poco tiempo, nosotros vimos que el Banco Central dio unos informes estadísticos que por razones de politiquería quiso la oposición poner en cuestionamiento. Y la verdad es que esa parte, hasta cierto punto, pudiéramos decir que resultó ser molestosa, porque esa misma persona que durante el desempeño de todos los gobiernos que tuvo la oposición, porque el único de los gobiernos que no hizo uso de su servicio fue Hipólito Mejía y pagó por eso. Uno dice, caramba, ¿hasta dónde pueden llegar las mezquindades de los partidos políticos? De manera pues que nosotros felicitamos a Héctor Valdés Albizu por la reiteración que ha hecho el presidente de la República al ratificarlo por 2 años más en sus funciones. Y nosotros esperamos que muchos profesionales que tiene el país puedan imitar la característica de este hombre ejemplar. Vamos a cambiar de tema, señores, porque los Estados Unidos pusieron un arancel de un 12.5% a la República Dominicana por la sanción de las producciones que provienen de esos trabajos forzosos. Y la verdad es que la República Dominicana tuvo en esta ocasión una producción récord de la caña de azúcar. Y uno pudiera observar lo siguiente y decir que hasta cierto punto esa sanción no se corresponde con la realidad de los hechos.
y que detrás de esa sanción también existen intereses oscuros, porque el Central Romana ha hecho una inversión en maquinaria y tecnología que cada día está dependiendo menos de las manos ilegales. Y hay que tomar en consideración algunos elementos. Y dentro de esos elementos a tomar, hay que considerar la mejora que de manera sustancial están teniendo esos trabajadores que realizan el corte de la caña. Como nunca, los ingenios han sido modificados, han sido estructurados, y la verdad es la siguiente, que las personas que viven en los denominados barracones ríen por igual, no solo a los extranjeros, sino también a los dominicanos que viven allí, que muchos de esos extranjeros, sobre todo por su estatus migratorio, de no tener la documentación adecuada, no pueden ser insertados en la seguridad social. Pero ellos tienen sus soluciones, porque cuando muchos de ellos se enferman o requieren de atenciones médicas, el Código Laboral Dominicano, que es un tanto protector de esa parte, obliga al empleador a comprar los medicamentos y suplir con su dinero el perjuicio o los gastos médicos de los trabajadores. Pero déjenme decirle que dentro de ese mismo complejo estatal también se le dispensan las atenciones médicas, porque tienen hospital, y básicamente esos trabajos que vienen de mano de obra forzada no solo se dan dentro del plano nacional, sino internacional, de manera pues que la República Dominicana no ha sido el único país al cual se le ha impuesto el arancel, sino que este viene apareado con otros 54 países más, y que nosotros como país también hemos ido buscando soluciones para que el impacto sea menos lesivo, y es transfiriendo ese impuesto a la mercancía importada que viene de otros países, de los que también están siendo condenados por el trabajo forzado. De todas maneras, nosotros no podemos ver ese impuesto, ese arancel que se le ha puesto a la República Dominicana de una manera conformista. No, todo lo contrario. Eso debe servir de acicate para que el gobierno dominicano tome las medidas necesarias a través del Ministerio de Trabajo para hacer la fiscalización y las observaciones reales de si ciertamente se están cumpliendo con todas las medidas preventivas de seguridad en los diferentes lugares. Déjenme decirle que aunque hemos tenido una mejora sustancial en cuanto a lo que es uno de los trabajos forzados que se da en la mano de obra infantil, que básicamente esos trabajos infantiles donde mayor proyección ha tenido casi siempre ha sido en la región sur, de manera especial en Asua, donde muchos niños siempre se dedicaban a la recolección de tomate, porque esa es una zona tomatera donde hay una gran producción, y ahí se registraban muchos trabajos infantiles. Entonces, eso es algo
que se debe de tomar en consideración y el Ministerio de Trabajo, adjunto de los diferentes inspectores, deben de hacer ese trabajo de campo y supervisar esa parte. También debemos traspasarlo al sur profundo y sobre todo al mismo sector de la construcción. ¿Y por qué no? En los comercios, en el país entero. Para nadie es un secreto que en la mayoría de los colmados y de los negocios trabajan los denominados delivery, que andan en motores siendo menores de edad y que muchas veces los empleadores no toman en consideración el consentimiento de los padres para ponerlo a trabajar y de esa manera evitar ese trabajo forzado. Cuando a nosotros nos imponen sanciones de esta naturaleza, muchas veces salimos a defendernos en términos inmediatos sin tratar de hacer una revisión de por qué se imponen las medidas. Y yo le voy a decir lo siguiente. Ustedes saben por qué nosotros pudiéramos tener menos carga o pudiéramos justificarnos un poco más con relación a ese arancel de un 5%. Porque ha sido básicamente en función de los productos de exportación. Pero si nosotros venimos al plano local y nos ponemos a ver lo que hacen nuestros menores de edad en las calles de la República Dominicana, pudiéramos decir que no faltan razones para eso. Yo quisiera que las autoridades, sobre todo la del CONANI, que salgan a las calles de la República Dominicana y de manera especial a Santo Domingo Este. Y le puedo señalar algunas intersecciones como la autopista de San Isidro, esquina Charles de Gaulle, la Charles de Gaulle, esquina Simón Orozco, la Charles de Gaulle con el 9, allá en Santo Domingo Norte, en Villamella, Hermana Mirabal, con Charles de Gaulle, aquí en la avenida Las Américas, con Sabana Larga, además también con la otra calle que le sigue ahí, con la Venezuela. Y si nos paramos en todos esos lugares, nosotros vamos a encontrar una cantidad de niños que se dedican a limpiar cristales. Lo mismo ocurre en la México, esquina Duarte. Eso es por señalar algunos lugares, amén, de la Máximo Gómez, con 27 de febrero. Entre otros lugares donde nosotros vemos una cantidad de niños que tienen una estatura tan baja que yo no sé cómo los vehículos en horas nocturnas pueden visualizarlo y defenderlo. De conformidad con el Código del Menor, los niños que se dedican a hacer ese tipo de labor son considerados como niños que se encuentran en un estado de abandono. ¿Y quién propugna por la seguridad de esos niños? Es verdad que ellos no trabajan en industria de exportación, pero aquí se registran mucho trabajo forzado.
Y la verdad es que las autoridades en muchas ocasiones no hacen el trabajo de una manera correcta. Nosotros tenemos aquí ministerio que yo diría que en un momento determinado deberían ser fusionados. El Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud, y formar un solo ministerio, un ministerio de familia, y que eso englobe a todos los sectores. Y lo que yo estoy diciendo no es una idea mía, es algo que ya otras personas también lo han dicho hace muchísimo tiempo. Pero hablo básicamente del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud y del CONANI, porque son entidades, señores, que reciben una gran parte del presupuesto dominicano. Y cuando ustedes ven que en las calles dominicanas y en los hospitales la cantidad de niñas parturientas es bastante alto. Y aquí queremos venir con doble moral. Cuando el caso Wander Franco, que cometió un error, que hoy lo está pagando, está fuera de las Grandes Ligas, uno de los peloteros que apuntaba a tener de los mejores talentos de la República Dominicana. Aquí se hizo mucha leña del árbol caído. Y ese muchacho está fuera de béisbol. Ahora, él cometió un error y está pagando por su error. Y no vamos a defenderlo en ese sentido. Pero lo que me preocupa es la doble moral. ¿Por qué el Ministerio Público no tiene en los hospitales a los propios militares que utiliza si llevan a alguien herido? Usted ve a una gente en la calle moribunda y eso le parte el corazón y usted lo quiere llevar al médico, que usted lo ve desangrando, y hay gente que pueden salvar las vidas de otros y muchas veces se van. Y esa persona se desangra porque la gente tiene miedo y dice, ¿y si se muere en el camino? Entonces me quedo yo preso como el asesino de esa persona. Y cuando lo llevan allá, los militares, si no lo detienen, llenan en una hoja y en una mascota, le toman todos los datos. La persona tiene que dejar su número de teléfono, tiene que dejar constancia de dónde vive, todo por completo, ¿verdad? Pero cuando una niña de 14 o 15 años va a parir, esas mismas autoridades deben de interrogar a la niña y a los padres y decirle preguntarle quién te embarazó, dónde viven, quién es ese señor. Y al otro día o el mismo día salir las autoridades a buscar a ese señor preso, porque esa es una acción criminal y esa es una violación. Pero eso no ocurre así. Esa niña, después que da luz, sale por ahí, tranquila. Si durante la labor de parto pierde la vida, se considera como un accidente hospitalario o por cualquier razón, pero el verdadero culpable no paga nada. Y uno dice, y por eso vuelvo y toco el caso Wander Franco. Como esas son personas desarropadas,
la que dan a luz en esos hospitales, poco importa. Ahora, cuando hay grasa, cuando hay dinero, entonces sí, ahí hay que poner mayor ahínco, ahí hay que buscar notoriedad, ahí hay que buscar like, ahí hay que decir, hay un ministerio público preocupado que no le importa quién sea, porque mira fulano, se la pusieron difícil, le aplicaron la ley, lo sacaron de la pelota, hicieron muchísimas cosas, pero todos esos bandidos que andan por ahí. ¿Por qué el Ministerio Público no actúa en esos casos? ¿Por qué no actúa la policía? Y esta es una ramificación que viene destruyendo la sociedad dominicana, igual de la misma manera que cuando usted tiene una tubería tapada, que usted le echa uno de esos ácidos, que son los que se encargan de destruir toda esa materia hasta limpiar por completo esa tubería. Así la corrupción, así la inobservancia, así la falta de actitud de las autoridades nuestras van destruyendo nuestra sociedad. Tenemos, señores, que buscar la manera de que esta sociedad se convierta en un modelo, que se convierta en un país habitable, donde la persona quiera vivir, donde la persona pueda tener hasta cierto punto la garantía de que vamos a tener un país decente. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas.
Gracias por permanecer con nosotros. Señores, a veces los programas que se hacen fuera del aire resultan como más divertidos de lo que uno hace en vivo. Esa es la verdad. Bueno, señores, miren, hay una situación bastante lamentable y es que en el Perú tembló la tierra. ¿Qué es lo que está pasando con esos países de América del Sur? Venezuela, Colombia, ahora en Perú, un temblor de 7.0. Señor director, si tiene las de 7.2, señor director, si tiene las imágenes, favor de ponerla. La verdad es la siguiente, miren, le voy a hablar de Colombia. Ese temblor que ocurrió en Colombia dejó a muchas personas en la intemperie. Ustedes saben cómo esas personas han podido sobrevivir en medio de ese desastre, durmiendo en casa de campaña en algunos lugares. Pero la naturaleza con ellos no solo fue cruel con el temblor de tierra, sino que también fue seguido de una vaguada. Entonces, esa gente, imagínense ustedes, en casa de campaña, durmiendo en una vaguada, con una colchoneta, niños, mujeres, personas ancianas. Una situación extremadamente difícil, sobre todo, miren ahí, miren cómo la lluvia ha golpeado a Cali. Miren cómo está esa gente ahí, en medio de una tormenta, miren, señores. Esa es una situación que es desastrosa. Hay veces que cuando uno quiere colocarse los calzados del otro, le resulta extremadamente difícil. Esa gente que están en esa colchoneta y metido en esa pequeña carpa, cuando el agua corre por el piso, que esa colchoneta absorbe toda esa agua, usted amanecer en esas condiciones y sobre todo, déjenme decirle, que en Colombia hace mucho frío. Yo fui a Medellín en una época, pudiéramos decir, que de calor, pero la temperatura ya siempre está agradable. O sea, la temperatura allá en Colombia, por ejemplo, en época como esta, está como si uno estuviera aquí en el mes de diciembre. Imagínense ustedes, entonces, en la época de frío como es. Y que usted, encima de todo eso, tenga que soportar una vaguada. El presidente Eduardo de la Espriella ha hecho unos trabajos, ha estado pidiéndole a los Estados Unidos que por lo menos le suspendan algunos aranceles hasta tanto se pueda reconstruir el país. Y hay unos planes para realizar unas edificaciones con la mayor rapidez posible. Y la verdad es que en medio de este desastre, el que ganó las elecciones por un estrecho margen, eso lo va a ayudar a él. Y lamento que sea este el contexto, pero lo va a ayudar a él a tener un mayor nivel de gobernabilidad. Porque cuando hay desastres de esa naturaleza, ¿qué es lo que hace la población? Bueno, respaldar a su presidente, afianzarse en él, buscar esa protección gubernamental. Y es posible que eso lo ayude. Tenemos las imágenes de Perú por ahí. Bueno, el caso es que un terremoto, un temblor de tierra, mírenlo ahí, de 7.0. Ustedes ven, lo que independientemente de eso, 7.2, lo más importante de eso es que dentro de las imágenes mostradas, uno ve la furia del temblor, pero a diferencia de Venezuela
Y a diferencia de Colombia, nosotros nos vemos esas estructuras físicas derrumbadas. No vemos tampoco una cantidad de personas que haya sido muerta, atropellada. Y eso son noticias que dentro del lamento nos hacen sentir un poco confortables. Señores, vamos a cambiar de tema, porque el señor Carlos José Trochi, el popular Nino Dólar, es una persona que se ha visto envuelto en una serie de escándalos por su vida personal. Una persona que se le atribuye la comisión de varios actos delictivos, pero que logra salir con facilidad porque presuntamente tiene una posición económica muy buena. Y al contar con esos respaldos económicos, que a veces se ha visto en las redes sociales exhibiendo cantidades de dólares, eso le ha permitido a él, en cierto punto, no ser tocado de manera muy agresiva por el brazo de la justicia. Pero en esta ocasión tiene la imputación de un hecho en un accidente de tránsito donde 2 personas perdieron la vida y que hay otra persona que todavía está en peligro de muerte. Nino Dólar atropelló 2 personas, como se puede ver ahí. Una de las personas queda debajo de su vehículo. Entonces el señor hace una pausa, se detiene. Yo me resisto a creer que él pudo ver que debajo de su vehículo todavía quedaba una persona. Yo digo que me resisto a creer, porque él se paró, verificó y ciertamente había una persona ahí, pero yo no puedo creer que un ser humano sea capaz de seguir arrastrando a esa persona, pasarle por encima hasta matarla y continuar por ahí como Pedro por su casa. Yo quiero resistirme a creer lo que todo el mundo dice, que él la vio y que siguió, porque es una persona despiadada. Pero yo no puedo creer que un ser humano pueda tener un corazón tan duro como ese. Entonces, señores, esa situación resulta ser bastante lamentable. La familia tiene indignación. Ojalá pudiéramos escuchar los audios. ¿Tiene audio ese video? Vamos a escucharlo. A su primo, ¿cómo usted lo recuerda? Él era pretamita, él tenía, pretamita y trabajaba en el control de guagua, en su control de guagua allá mismo en el barrio. ¿Cómo él era? ¿Cómo lo van a recordar? Bueno, ese muchacho era un muchacho demasiado serio. Por eso que ustedes pueden ver toda la gente que viene a apoyar. Bueno, ustedes pueden ver, señores. Uno dice que la situación es un poquito complicada para él, porque uno puede ver que alguien choque a otro, lo deje en un estado de gravedad, pero que se detenga, pueda observar que está debajo y continuar como si nada pasara, ya ahí no pudiera considerarse un accidente de tránsito ni un homicidio involuntario. Ya ahí eso debería tomar otro giro e imponerle la sanción de homicidio voluntario, aun cuando él no tuviera ninguna razón especial para matar a esa persona. ¿Qué es lo que se estila? ¿Qué es lo que establece la ley de tránsito? Hay veces
que una persona atropella a alguien y si siente que su vida está en peligro y no puede detenerse, bueno, emprende la huida y se va. Hasta ahí la ley va teniendo ciertos niveles de consideración si esa persona va al destacamento más cercano o la autoridad correspondiente y del informe. Dice, mire, yo atropellé en tal lugar a 2 personas. Presumo que pude haberle quitado la vida. Pero cuando quise detenerme para auxiliarlo, vi una turba, sentí que mi vida estaba en peligro y me fui. Pero estoy reportándome aquí. O llama a las autoridades, a los números de emergencia, para que le brinden el apoyo a la persona. Pero usted, atropellarlo, pasarle por encima y seguir por ahí como si nada hubiese pasado, irse para su casa, como Pedro cuando llega a su casa, ya ahí no, ya ahí eso tiene otro tipo de connotación. Y yo pienso que las autoridades, el Ministerio Público, tiene que hacer su trabajo. Tiene que hacer su trabajo. Nosotros tenemos mucho problema con el tema del tránsito. Esa designación de Juan Manuel Márquez al frente del Intran, sé que tiene una labor bastante titánica que desarrollar. Y le voy a decir una cosa. El asunto del Intran amerita de que su director tenga una concentración bastante grande para tratar de que esa entidad le devuelva ciertos niveles de tranquilidad a la población. Nosotros recordamos que una vez estaba Hanley Hellman al frente de la Autoridad Metropolitana del Transporte y por primera vez yo sentí que en el país algo estaba funcionando, porque habían unos carriles exclusivos y esos miembros de la AME sancionaban a cualquiera. Hubo mucho altercado. ¿Por qué? Bueno, porque la estaba dirigiendo un civil y habían oficiales de alto rango que son los máximos infractores de las leyes de tránsito aquí. Y como son jefes, nadie le pone multa, nadie lo toca. Y cuando hay un cabo, un sargento, que para un coronel, un general, un mayor, que anda violando las leyes de tránsito, hacen de todo con ese soldado. Y sencillamente tiene que aguantarse. No puede hacer nada. Ustedes ven cómo aquí son violadas las leyes de tránsito de manera impune ante las autoridades. ¿Y a quiénes paran esas personas del Intran que están dirigiendo el tránsito? ¿Ustedes lo ven parando guagua de esa pública? No. A vehículos, esos carritos del concho, no. Ellos nada más paran a la gente que anda en vehículos buenos y bien vestidos, a la persona correcta. A eso es lo que paran para imponerles multa, pero aquí después todo el mundo anda como le da la gana, violando las leyes ante la mirada indiferente de ellos. No se puede transitar motores por los túneles y los elevados. Búsquenlo, que lo que son policías y militares se suben. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es la primera pregunta que le hace
a usted el agente del Intran, usted policía o militar, usted no tiene que preguntar esa barrabasada, animalazo. Y porque sea policía o es militar, ya puede violar la ley. La pregunta es, ¿por qué usted subió ese elevado si usted sabe que no puede transitar por ahí? Deme sus documentaciones. No es preguntarle si es policía o militar, porque mientras la ley solo se le aplique a una parte, nunca se va a cumplir. La ley es a todos por iguales. Por eso es que la diosa Tenis tiene una venda puesta en los ojos y tiene un mallete para volarle la cabeza sin mirar a quién. Eso no es que si usted es militar o no. Entonces ustedes ven que aquí hay personas que infringen la ley y no le pasa nada. Miren, si el nuevo director del Intran se dispone a mejorar las cosas, tiene mucha tela por donde cortar. Simplemente, miren, con 4 agentes de esa institución parados en las principales avenidas, dejando que sean los semáforos lo que funcione, y en esos lugares donde se dobla a la izquierda y a la derecha, que ellos no quieren permitir esos lugares que se dobla a la derecha, esas personas que se atraviesan sin ir a doblar, a entorpecer a los demás, nada más obligándolo. Mire, usted se paró en este carril, que es el de doblar, doble obligado, y lo pone a doblar obligado ahí a la derecha y que tenga que dar la vuelta por allá. Ustedes verán que ese carril de la derecha, de los laterales, siempre va a estar vacío y ustedes verán la fluidez del tránsito. Pero además de eso también hay que tener un criterio, porque el refranero dice que la costumbre hace ley. Ustedes, por ejemplo, vienen en dirección de este a oeste, cruzando de allá de la provincia de Santo Domingo hacia el Distrito Nacional. Y ustedes ven que un día, cuando los miembros del Intran no quieren que haya tapones, ellos se le ingenian, porque se paran unos cuantos en los elevados para no permitir que las personas que están en el carril derecho, cuando vayan a subir el elevado, interfieran el paso y obstruyan a los que van a doblar a la derecha, y no se hace tapones, porque todo el que se quiere meter, ellos lo obligan a salirse hacia el carril derecho y no se hacen tapones. Pero un día le toman ese método o extienden los conos hacia allá y le ponen una vía alternativa y funciona el dedillo. Y cuando usted viene al otro día dice, pero qué fácil me fue ayer, déjame yo irme por el mismo lugar. Pero entonces ya ellos le han cambiado la regla de juego y entonces usted se queda entrampado ahí. Pero si hay una coherencia en permanecer con los espacios que dan resultado en un momento determinado, entonces hay fluidez del tránsito, porque usted sabe a qué atenerse. Usted dice, no, yo me voy a meter por esta calle, porque por aquí se sale más rápido. Pero cuando usted llega, ya se la han cerrado improvisadamente, sin una razón justificada. Entonces, donde no hay planificación, las cosas no marchan bien. Pero como aquí, en este canal, hay planificación, entonces debo decirle que mi horario concluyó y que será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.